Amigos, bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. Este es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero antes quiero presentarle a los expertos que estarán con nosotros en el día de hoy. Estará con nosotros Mariel Ferreira y el pastor Yeuri Ferreira. ¿Cómo están? Bueno, Bueno, por muy la gracia bien. de Dios. Muchas gracias por la invitación, Yadna, a este podcast tan especial y que está revolucionando, en verdad, a muchos oyentes y personas que lo ven a través de las redes sociales. Te felicito y felicito a la iglesia por esta iniciativa. Que Dios le bendiga y que continúen creciendo para la gloria del Señor. Amén, amén. Y como Y decía mi esposo, yo muy contenta también de formar parte de este programa de hoy. Gracias por la invitación. así es, mis amigos, y si se dan cuenta, hoy estamos de un modo diferente, pero esto no va a detener que el mensaje llegue. Esta es una edición especial porque el día 30 de junio se celebra el Día Oficial Mundial de las Redes Sociales y, claro, utilizamos las redes sociales para muchas cosas y queremos hablar un poquito de lo que la Iglesia Adventista está haciendo a nivel mundial, a nivel de asociación o conferencia y a nivel también de iglesia local para que el mensaje de Dios pueda ser difundido por todo el mundo mientras nosotros hacemos nuestras tareas y hacemos nuestras cosas. Así que vamos a hablar el día de hoy de evangelismo digital. Las redes sociales como plataforma para cumplir la misión, así como usted lo escucha. Tal vez muchas personas todavía están un poco escépticas de las redes sociales, pero estamos viviendo en una era digital donde las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosísima para hablar y predicar la palabra de Dios. Y desde la experiencia de ustedes, vamos a ver cómo ven el papel de las redes sociales en la misión de la Iglesia Adventista hoy en día. Bueno, cuando hablamos de redes sociales, Yadna, es un mundo en realidad. Hoy por hoy, creo que la mayoría de personas tienen un tipo de red social y es importante que definamos las redes sociales porque son nichos de personas que siguen un mismo objetivo, una misma visión, un mismo pensar. Y de acuerdo a las estadísticas, por lo menos el 63 al 64% de la población mundial tiene redes sociales, Yanna. Esto estamos hablando de aproximadamente 5.240 millones de personas. O sea que tenemos un campo abierto en las redes sociales hoy en día para que podamos utilizarla como medio de predicación. Y las diferentes plataformas sociales, las más famosas que tenemos, ahí está Facebook, está Instagram, está YouTube, está X, que anteriormente se conocía como Twitter, tenemos TikTok, tenemos Telegram, tenemos WhatsApp, cada una con un objetivo, un propósito y un público distinto. Pero en resumen, lo que podemos decir, Yadna, es que las redes sociales son un lugar donde usted, querido hermano, puede predicar la palabra de Dios sin tener que moverse de su hogar. Anteriormente había que ir muy lejos para llegar a personas fuera de nuestro continente o nuestro país. Hoy, a través de un teléfono celular, de una computadora, usted puede conectar con el mundo para que escuche el mensaje de Jesucristo. Y creo que esto es parte del cumplimiento de la profecía, que de una forma u otra el mensaje llegaría hasta los confines o hasta la parte final de la tierra, Yana. Así es. Y también quisiera agregar con respecto a las redes sociales que muchas personas pueden ser que las usen solamente para divertirse, para comunicarse con amigos, otros para aprender, para saber de otras personas, pero en realidad las redes sociales tienen múltiples usos, como mencionaba mi esposo, y de esta manera, con las redes sociales, nosotros podemos como cristianos también transmitir el mensaje de salvación a través de ella. Y hablando de esto, Mariel y Yadna, perdóneme que haga este comentario, sé que ibas a decir algo, Yadna. Las redes sociales han descentralizado la comunicación. Anteriormente recordamos que para poder salir en una pantalla había que ir a un canal de televisión o había que ir a una estación de radio o algún lugar donde hubiese una red de radio y televisión, valga la redundancia. Pero ahora no, ya la información y la comunicación se ha descentralizado. Ya usted no tiene que ir a un programa de radio o un programa de televisión per se para
conectar con el mundo. Incluso los programas de radio y televisión tradicional se han volcado a lo que son las redes sociales para poder alcanzar más público. Es por eso que hoy en día muchos programas de radios tienen su plataforma en YouTube o tienen su plataforma en Facebook o tienen su plataforma de promoción en Instagram, porque allí es que está la gente y usted puede llegar a esas mismas personas de forma fácil y sencilla a través de una red social. Así es. Así es, pastor. Más rápido también. Claro, Y llegamos a gente que nosotros ni imaginaríamos que pudiésemos llegar. A veces uno se sorprende cuando hay gente que te dice, oh, te está viviendo de tal país, un país que tal vez uno no sabe ni pronunciar su nombre, pero están ahí y nos escuchan. Y precisamente por aquí estamos compartiendo el mensaje, es por YouTube, y esto es un ministerio, la iglesia está trabajando, y quise dejar esta información para la segunda pregunta. El pastor Yeuri Ferreira es el coordinador hispano de la conferencia de New York, y hablando de la conferencia de New York, sabemos que hay una radio especial en New York que se llama Radio Esperanza New York, y queremos saber un poquito más cómo nació este proyecto y cuál ha sido la respuesta de la audiencia hasta ahora. bueno, este proyecto es un milagro del Señor. Este es un proyecto que nació hace eh, 8 años atrás, podemos decir. Allí comenzó el deseo de tener una radio en New York. Habíamos contactado unos hermanos de la iglesia local y comenzamos los primeros pasos para hacer una radio, pero no pudimos concretar ese sueño. Pero el sueño no lo dejamos morir, sino que decidimos continuar paso a paso hasta verlo realidad. Es el momento cuando un pastor de República Dominicana llamado Carlos Manzanillo viene a New York y nos habla de hacer una radio. Ya teníamos ese deseo en el corazón, así que lo que hicimos fue darle forma a la idea. Él tuvo que salir y nosotros no dejamos morir el proyecto, sino que continuamos. Es allí donde viene entonces el tema de la pandemia y vimos la importancia de los medios sociales. Antes de la pandemia, Dios me dio el privilegio de tener un programa de radio en la estación WADO 1280 aquí en New York. Todos los domingos salíamos a través de esta plataforma o esta radio tradicional, pero vino la pandemia y tuvimos que quitar el programa y notamos que las redes sociales nos daban eh, la misma audiencia que la radio tradicional a un costo muy inferior, ¿no? Así que dijimos, no, vamos a trabajar esto. El pastor Henry Veras nos dio su apoyo y en el año 2022, Mariel me puede corregir si no es así, 2022, justamente nosotros inauguramos Radio Esperanza New York en el mes de agosto. Y para gloria de Dios tenemos ya 3 años, vamos a cumplir de forma ininterrumpida 24 horas al día, llevando el mensaje no solamente aquí a New York, sino a muchas personas en el mundo entero a través de un proyecto que nació de la fe. Wow. Y no, y cabe mencionar entre esa historia, te escuchaba hablar y ya van 3 años. Podemos decir que sí, ya tenemos 3 años, pero esos 3 años no han sido nada fácil, de verdad que sí, que no ha sido fácil, pero el Señor ha sido muy bueno. Y cuando uno tiene el deseo y el interés de llevar su palabra y al mismo tiempo que otros conozcan, y como dice justamente el lema de la radio, iluminando al mundo desde la Gran Manzana. Si el deseo es iluminar al mundo, se van a presentar muchos retos porque el enemigo no se siente feliz y contento cuando ve que están predicando su palabra. Se presentaron muchos retos, pero por la misericordia del Señor, hasta aquí Él nos ha ayudado y con su ayuda y su poder seguiremos iluminando el mundo, como dice el lema. Solamente para darle un testimonio, algo que puede parecer jocoso y Mariel lo puede corroborar. Cuando nosotros iniciamos la radio, gracias a Dios nos asistía un técnico dominicano, alguien que yo aprecio mucho, llamado Miguel Ángel. Así como su nombre es, él es un ángel, ¿no? Así Alguien es. de Dios, una persona muy entregada al Señor, pero lamentablemente tuvo que someterse a una intervención médica, quirúrgica
fuera de República Dominicana, en otro país muy distante, y tuvo que cesar su trabajo en la radio. Él era el programador, él era el productor. Nosotros no Y el, sabíamos, y el editor y el también. editor, y no sabíamos absolutamente nada sobre programación de radio, y él dijo que no podía, y lo entendimos, no era asuntos personales de no quiero, sino circunstancias que se presentaron. Nosotros tuvimos que aprender de cero a poder programar la radio. Y yo recuerdo que viajando a ver a nuestro hijo a Maryland, a la universidad, en el camino teníamos que ir programando la radio con un internet portátil para que la radio se mantuviese 24 horas al día. Algo jocoso era que los viernes teníamos que programar la recibida del sábado. Como no sabíamos hacer programación, muchas veces salía la recibida del sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Eh, Siéndola tal vez a las 6. era una Wow. situación que hoy vemos atrás y decimos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero nos dimos cuenta que cuando hay disposición, deseo de servir, Dios coloca la sabiduría. Mi esposa, este servidor, el pastor René Hernández, el pastor Fernando Castro, hacíamos turnos para programar la radio con sacrificios porque tenemos nuestro trabajo y con devoción. A veces yo me levantaba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para poder programar la radio e ir al trabajo y otro seguía en horas de la noche. Y así lo hicimos hasta que Dios mandó a una persona que estimo, respeto y admiro bastante, que es mi querido hermano John Lee Santos, que ha sido una bendición. Él entró a Radio Esperanza New York, creo que hace 2 años atrás, si no me equivoco, y nos ha bendecido abundantemente. Así es. Así que fue un gran reto, pero el Señor hasta aquí nos ha ayudado, de verdad que sí. Hoy en día lo contamos con mucha jocosidad, pero fue un gran desafío. Pero yo al mismo tiempo alabo el nombre de Dios porque ese desafío fue un aprendizaje para mí, porque yo no sabía hacer eso. Hoy en día sí puedo programar, quizás no con la facilidad que lo hace un experto, claro está, pero sí pude aprender algo más en mi vida. O sea que el Señor eso lo permitió incluso para bien en mi caso. Yo sé que para mi esposo también, Evita. Así es, así es. Ya podemos tener otra radio, ¿no? Desde cero, ¿no? Wow. Eso es Así así. es. La duda que cuando algo viene de Dios, van a venir impedimentos, pero el Señor busca la manera de que todo salga a flote. Sí, cuando ustedes mencionan eso de que a veces programaban mal, que salía una programación a una hora que no era, se veía que Dios estaba viendo la intención de hacer algo. Es difícil trabajar en ministerios donde a veces el Señor nos dice, te toca y uno no sabe cómo va a seguir, va a continuar, pero desde la Biblia vemos cómo el Señor comenzó a llamar personas que no sabían nada, que no tenían las actitudes correctas para hacer ese trabajo, pero el Señor en el camino fue poniendo la gracia, fue trabajando los caracteres de las personas y así se pudo empezar una obra de evangelización que hasta ahora estamos trabajando. Y es muy bueno ver todo esto porque hace muy poquito a mí me tocó entrar al equipo de un segmento de la radio y he podido ver las vidas moviéndose en los comentarios, hablando de que tal vez uno dice algo y dicen, wow, este mensaje que están hablando, esto me está sirviendo. Y eso es, alabamos el nombre de Dios porque solamente Dios lo hace. No hay una gloria que uno se pueda dar, ni algo que uno pueda decir vino de algo que hice, sino de lo que Dios está trabajando. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu se mueva, pues entonces suceden cosas que nosotros no las esperamos. Pero vamos a conocer un poquito más la radio en sí, porque está 24/7 al aire. ¿Qué tipo de Así es. contenido ofrece actualmente Radio Esperanza New York? ¿Y cómo se busca conectar con las necesidades espirituales de la audiencia que ve y que escucha? Bueno, justamente como mencionabas, es una radio 24/7,
O sea que tenemos que mantener todo el tiempo un programa distinto y allí aquellos que deseen incluso bajar la aplicación solamente tienen que colocar en su store de su celular Radio Esperanza New York y allí usted va a poder descargar. ¿Qué va a escuchar? ¿Qué va a escuchar? Bueno, justamente allí tenemos programas enfocados justamente a la familia. También allí se habla sobre los matrimonios, el noviazgo. También allí tenemos programas de niños como los sábados en la mañana, programas informativos de lo que sucede aquí en la ciudad de Nueva York, que es un segmento que dirige mi esposo todos los sábados a las 8 de la mañana. También nosotros durante la semana tenemos un programa de variedades, que allí es donde tú, Yanna, y yo participamos, y un equipo muy bonito que tenemos allí, donde se invitan diferentes personas, psicólogos, doctores, allí invitamos incluso mecánicos, profesores, un programa variado donde podemos aprender diferentes cosas. También tenemos un segmento de la radio que me gusta mucho, es ese que se llama Clave de Fe, donde se invitan predicadores, se les hace una entrevista de su vida, cómo va el evangelio, cómo va el evangelismo. También en este programa hay entrevista de cantantes cristianos, sus historias, qué gran impacto ellos están teniendo en todo el mundo a través de la música. Allí tenemos muchas predicaciones, muchas canciones, muchas cosas que usted puede allí disfrutar. Solamente tiene que descargar esa aplicación. Así que mis amigos que nos escuchan a través de este podcast, les invitamos a que sí, que puedan descargar Radio Esperanza New York, y allí usted puede escuchar todo el tiempo la palabra de Dios y muchas cosas interesantes. Se me olvidó alguno, Vida. Sí, agregando a lo que dice Mariel, tenemos programas que son generales y tenemos programas que son más locales. Y aunque se escuchan en otros lugares, pero están dirigidos especialmente a la comunidad neoyorquina, como es Visión Esperanza, una revista semanal que hacemos para informar a la iglesia de lo que está pasando en el Ministerio Hispano de la Conferencia de Nueva York. Allí los hermanos se informan las campañas evangelísticas, los congresos, los retiros, los conciertos, los bautismos, y también saben a dónde se está moviendo el Ministerio Hispano, cuál es la visión que tenemos. Otro programa muy importante es el programa Al caer la tarde con Jesús, que es un programa para despedir y recibir el día de reposo. También tenemos el programa sobre fe y sociedad, dirigido por el pastor Héctor Delgado y el pastor Dauris Contreras. Hay un programa nuevo muy importante en la radio, dirigido por nuestra querida Yesenia. Mariel, el título del programa que ustedes idearon es fenomenal, ¿no? Así es, ese programa sale justamente los martes a las 8:30. Es un bebecito que tenemos allí, donde hay poderosos testimonios que en realidad impactan las vidas de las personas y al mismo tiempo los ayuda a crecer espiritualmente y reconocer y recordar cuán grande es el poder de Dios. Tenemos también un programa muy especial que a mí me gusta mucho, Melodía de Esperanza, con Alexia Sí. Perry, donde ella presenta música e historias de los cantos e himnos, historia de los himnos y los cantantes invitados. Es un programa sumamente especial. También tenemos la lección de la escuela sabática, el año bíblico por Merari, los mensajes del pastor Alejandro Bullón, Clínica Abierta, tu historia preferida, La Voz de la Esperanza. Es un collage de lo que es New York con la radio general, y gracias a Dios, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, puede escuchar Radio Esperanza New York. Y agregando algo, lo que dijo mi esposa, puede descargar Esperanza New York, Radio Esperanza y NY. Así aparece en la App Store. Contenido de bendición 24/7. Las personas pueden tenerlo en su celular y también pueden conectarse en esos programas en vivo. Pero han mencionado algo que es una de mis partes favoritas en todo lo que tiene que ver lo que hace la iglesia, y son los testimonios. ¿Sabían? Este ministerio surgió por testimonios que en una vigilia se dieron, y comenzó la idea de algunos hermanos de nosotros
impulsar al mundo, que el mundo pudiera conocer los testimonios, lo que Dios hace personalmente en las vidas de las personas. Algunos de ustedes podrían mencionar algún testimonio o algunos testimonios impactantes de una persona que haya sido transformada o de una persona que haya sido afirmada en su fe, gracias a la radio. Bueno, yo pudiese decir varios, incluso recientemente hablaba con mi compañera del programa Despierta con Esperanza y ella me contaba algunos testimonios de personas que se le han acercado a ella y cómo la radio les ha impactado, pero tengo uno que puedo decir que fue el primero de los que escuché, de lo que fue dejando la radio. Y es una señora que escuchaba el programa en vivo Despierta con Esperanza, luego empezó a escuchar la radio, pero ella escuchaba este programa y empezó a ir a la iglesia adventista. Allí los hermanos la acogieron, le empezaron a dar estudios bíblicos, ella se mantenía escuchando todo el tiempo la radio y el día que tomó su decisión por Cristo, quería ser bautizada, ella le pidió a su pastor que contactara a esas personas que hablaban en la radio y se refería justamente a nosotros. Y el pastor, nosotros estábamos ajenos a lo que estaba sucediendo y el pastor nos contactó y nos contó lo que había sucedido en la vida de ella, cómo ella conoció el mensaje a través de la radio, empezó a ir a la iglesia y que ella quería que nosotros estuviéramos presentes el día de su bautismo y que si el pastor también Ferreira podía bautizarla. Miren, mis amigos, nosotros y querida Yana, nosotros estábamos felices ese día. Para nosotros eso fue un testimonio maravilloso, porque a veces uno hace las cosas y no sabe cuán impactantes van a ser. Uno sabe que sí, que el Señor va a hacer un trabajo en la vida de alguien, pero uno no siempre se entera. Pues en este caso tuvimos el privilegio de enterarnos y el día de su bautismo, mi esposo la bautizó en el nombre de Cristo Jesús y nosotros allí estuvimos presentes. Voy a ver si más adelante te puedo compartir una foto y así puedas proyectarla y puedas ver el bautismo de esta señora que permanece firme en la fe para gloria de Dios. Así es. Y podemos contar decenas de milagros que se han realizado. Uno de ellos es en relación a la cadena de oración que se lleva todos los días de 5:30 de la mañana a 6:30 de la mañana. Todos los días la cadena de oración Ágape está conectada con Radio Esperanza New York. Y cuando inicia el año, nosotros dedicamos los 10 días de oración y allí hemos escuchado testimonio de personas que han sido libertadas y han sido confortadas en sus necesidades, han sido sanas de ansiedad, depresión, escuchando mensajes y escuchando predicaciones y escuchando consejos que se dan a través de la radio. Y eso nos llena de alegría, nos llena de gozo. Y el mayor milagro es cuando uno va a la iglesia y un hermano se le acerca, le da un abrazo y le dice, te escucho a través de Radio Esperanza New York. No saben la alegría que esto produce en nuestro corazón. Por ejemplo, todos los años hacemos un concierto para conmemorar un año de Radio Esperanza New York. Ya hemos hecho 2 conciertos. Tuvimos a Felipe Garibo en el primero, en el segundo tuvimos a Steve Green. Y lo que pasa allí es fenomenal porque se llenan los lugares de oyentes de la radio, dando testimonio y tomándose foto y llevando ofrendas para que la radio pueda continuar. Todo esto es por milagro y es por la fe y nos sentimos sumamente felices porque un proyecto inicia y tal vez dura un año. Ya nosotros tenemos 3 años. Esto es mucho. Las personas dicen, bueno, 3 años puede ser nada. Estamos hablando de más de 1000 días de transmisión ininterrumpida, con desafíos, problemas, dificultades, pero Dios ha sostenido la radio y para mí ese es el mayor milagro de todos. Gloria a Dios. Y saber que el Señor siempre mantiene lo que es nuestra fe y nuestro ánimo. Porque para mí, la recompensa de nosotros hacer cosas para Dios es escuchar que alguien, a través de uno que tal vez no se siente tan capaz,
ha recibido un mensaje y el Espíritu Santo ha trabajado a través de algo que hemos hecho. Y por eso es que esta es mi parte favorita, la parte de los testimonios. A veces es un poco difícil, a veces nos toca a nosotros contar testimonios y a veces hay cosas que no las queremos decir y el Espíritu Santo nos dice, esta es la palabra que yo quiero que tú digas o esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y eso mismo ocurre cuando nosotros hablamos en un programa que tal vez estamos compartiendo, hablando de la palabra de Dios, pero a veces el Señor pone palabras claves que tocan el corazón de una persona y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y por eso es que siempre es bueno estar atentos y pendientes y también receptivos a recibir y a dar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso es que estos ministerios digitales son muy, muy importantes, porque a veces preparamos programaciones para un grupo específico que tal vez nosotros nos siguen, las personas que escriben, que ya conocemos, pero hay alguien que no conocemos, que no habla, pero escucha. Y esos testimonios que han contado serían como una décima parte de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. ¿Cuántas personas que no han podido contactar a la radio o hablar con alguien sobre lo que Dios ha hecho en su vida a través de la radio? Y por eso es muy importante que la gente entienda que estos ministerios digitales de la iglesia son canales de bendición. Mantener un ministerio digital activo, como usted lo estaba mencionando, pastor, más de 1000 días activos al aire, eso es algo grande. Esto requiere compromiso, pero también requiere recursos. ¿Cómo ustedes logran sostener este proyecto? No me gusta llamarlo proyecto, me gusta llamarlo ministerio. Este ministerio, ¿cómo lo logran sostener y qué tipo de apoyo reciben, ya sea institucional o mediante donaciones? Bueno, es una pregunta muy interesante, Yana, porque este proyecto se mantiene por la fe, Yana. Wow. Por la fe y por la disposición de nuestra familia. Hemos creído en el proyecto y estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa para que continúe adelante. Cada mes hay que sostener este proyecto y gracias a Dios tenemos hermanos que aportan su grano de arena y nosotros completamos lo que hay que buscar para que el proyecto se mantenga al aire. Y es un privilegio, es un gran privilegio. No tenemos un sponsor organizacional que diga, vamos a darle el apoyo a Radio Esperanza New York, pero como creemos en este proyecto, hemos puesto todo nuestro interés en él y sabemos que cada mes el Señor provee para a través de mi esposa, a través de mí, porque lo que nos da el Señor es para la obra de Él. Y así que dentro de nuestra casa hay algo separado para la radio, con sacrificio, pero con mucho amor. Y ese es la principal fuente de apoyo, nosotros y hermanos de iglesia que también aportan para el proyecto. Así es. No Y quisiera yo gloria a Dios agregar, que, ujú. agregar más porque creo que mi esposo ahí lo ha dicho todo. Bueno, pues gloria a Dios que siempre hay personas que escuchan, siempre hay gente que, todos tenemos una tarea importante en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Y tenemos dones diferentes y el Señor nos ha puesto a hacer cosas diferentes. Algunos hablan, otros programan, otros editan, algunos comparten, pero otros también pueden aportar a los ministerios de la iglesia. Y si hay alguien que tal vez está escuchando ahora mismo y siente que a esto hay que, ¿verdad?, prestarle atención en este sentido, pues dígale al Señor que ponga en su corazón y contáctenos, contacte al pastor. No sé si habrá una manera, pastor, que usted pueda mencionar por aquí, si alguien pues se anima. Claro que sí, solamente tiene que hacer un cheque a Greater New York Conference y colocar en el memo Radio Esperanza New York. Eso va dedicado exclusivamente a la radio y se usa para la proclamación del Evangelio de Salvación. Pero Yanna, yo quiero decirte algo y puede servir tal vez de motivación para otros. Si usted está esperando levantar un ministerio y tener todos los recursos del mundo y que no haya problemas y tener los editores y tener los programadores y tener voluntarios y que usted se acueste diciendo mañana me levanto y todo va a marchar sin ninguna dificultad. Bueno, eso es un sueño, eso no es realidad. Todo el que comienza un ministerio en la iglesia sabe que le va a conllevar sangre, sudor y lágrimas. Momentos cuando usted dice, ¿para qué? No vale la pena.
es demasiado, tengo mis propios problemas, mi trabajo, asuntos de la familia, estoy dedicando un tiempo, a quién le estoy llegando, a quién le interesa. O sea, son todas esas cuestiones que vienen a la mente que tanto mi esposa como yo hemos sentido. Y hay algo que quiero dejar claro, esta no es nuestra emisora, o sea, no es la emisora del pastor Ferreira ni de Mariel Ferreira, es la emisora de New York. Y cuando nosotros dejemos del ministerio hispano y venga otro coordinador hispano, nuestro sueño es que pueda continuar esta radio que ha sido de bendición para esta locación. Y qué bueno que lo menciona Pastor Ferreira, porque tal vez las personas a veces se confunden. Este ministerio de radio y este ministerio de podcast es del Señor. O sea, como la iglesia adventista siempre mueve personas, hay diferentes dones, hay un director ahora, mañana hay otro, pues esto es un ministerio fijo que es de la iglesia. Claro, son ministerios nuevos, es como usted estaba diciendo, empezar un proyecto. A veces hay que empezar con un teléfono, un celular o con lo que hay, con los recursos que hay. El Señor va poniendo en el camino y me agradezco mucho que hayan tomado el tiempo porque hablando de estos ministerios, nos damos cuenta que cada ministerio de la iglesia empieza pequeño, empieza a veces y a veces vemos que se va a caer, ya no hay recursos, no hay personas que ayuden o no hay alguien que haga tal tarea que solamente es una persona que haya estudiado eso. Pero vemos que a lo largo del tiempo el Señor va poniendo en el camino personas y va poniendo también recursos para que la obra siga, porque es como decimos, esto es del Señor y solamente somos instrumentos que nos dejamos guiar por Él para que esto avance. Y hablando de todo esto, cada ministerio enfrenta desafíos. Estamos escuchando desde el principio la historia tan bonita de cómo empezó esto, una idea que fue creciendo y fue plasmándose y comenzó, arrancó, se empujó. Pero luego la persona que estaba haciendo prácticamente el corazón, el trabajo de programación, que es de las partes más difíciles y la que se dedica más tiempo, no pudo estar y vemos que hay desafíos. Aparte de esto que han mencionado, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes que ustedes han enfrentado en el ámbito del evangelismo digital, hablando de esta radio, y cómo lo han superado? Bueno, Jana, el desafío más grande es conseguir los recursos. Sabe que trabajamos con voluntarios y los voluntarios, tal como su nombre lo indica, lo hacen de todo corazón en el tiempo de sacrificio de ellos y cuando ellos dicen ya no podemos, entonces uno no puede decirle no puedes abandonar o tienes un contrato o un compromiso que debes terminar. Vivimos entendiendo que el voluntario mañana puede decirnos hasta aquí. Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando estábamos justamente trabajando la radio el segundo año, uno de los programas emblemáticos de la radio tenía su staff y los que dirigían por cuestiones personales tuvieron que dejar el programa y tuvimos que buscar eh, inmediatamente quién sustituyera. Y me gustaría que mi esposa contara el testimonio, cómo Dios la iluminó para buscar las personas que hoy componen el programa Despierta con Esperanza. Esas personas que estaban, que le agradecemos bastante por cuestiones laborales y personales, y yo sé que fue muy doloroso para ellos porque amaban el programa y se dedicaron en cuerpo y alma por aproximadamente un año o año y medio al programa y cuestiones contrarias a su voluntad tuvieron que prescindir de él, pero había un desafío y me gusta mucho este testimonio que yo sé que mi esposa puede compartir con ustedes. Pues bien, sí, justamente ese fue un reto bien grande y una preocupación personal, porque en el momento solamente estaríamos en el programa el pastor Efraín, que es parte del equipo, y yo. Pero él tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo y yo tengo que organizar parte del programa, pero debo irme casi al final del programa. Y yo decía, Señor, pero ¿y qué nosotros vamos a hacer?
pero nosotros ya iniciamos y tú nos vas a dejar así y comenzamos a llamar a algunas personas, pero no voy a poder porque eso es un compromiso. Esto es algo de todos los días, que en realidad no es nada fácil. Tú tienes que desear en realidad querer poner un granito de arena y más que como mencionó mi esposo, es algo voluntario. Y hablé con alguien y le dije que si conocía tal vez alguna persona que quisiera formar parte del equipo, que tuviera ese deseo de forma voluntaria, querer participar. Y me dijo, sí, voy a ver si trato con alguien. Y le dije, me gustaría que fuera mujer, porque como ya teníamos al pastor y estaba yo, quería yo que fuera una dama. Y ahí justamente eh, fui a una iglesia que mi esposo le tocaba predicar y vi a una amiga y le dije, y me llegó eso a la mente y yo dije, pero ella es la persona, no sé por qué. Era justamente, estoy hablando justamente de Arlenis, y yo dije, pero déjame hablar con Arlenis. Digo yo, Arlenis, ¿a qué hora tú empiezas? Oigan mi pregunta, yo no le dije, mira, tengo algo para... No, Arlenis, ¿a qué hora tú empiezas a trabajar todos los días? Y me dice ella a las 11 de la mañana. Digo yo, mira, el Señor me mandó a hablar contigo, porque yo necesito una persona que pueda estar disponible de 7 a 8 de la mañana y yo creo que tú eres la persona. Y le conté y me dijo que sí, que claro que sí. También hablé con otro amigo que fue Eliezer, que le dije si podía participar y Eliezer desde su trabajo lo hace. Pero luego se presentó otro desafío, que fue que me adelanté a lo que había contado antes, y es que yo inicié un nuevo trabajo que no me permitía estar todo el programa. Entonces ahí se puso un poquito difícil la cosa. Eliezer desde su trabajo, el pastor y Arlenis se quedarían solos en el programa y a veces se necesita otra persona que en caso que unos de ellos no puedan, pues pueda ayudar. Y le dije entonces, como ya mencioné anteriormente, le dije a esa persona que me ayudara a buscar a alguien que me gustaría que fuera una mujer. Y mientras él buscaba a la persona, un día yo haciendo un trabajo aquí en la casa, me llega a la mente Miguelina, que es una amiga, esposa del pastor Andrés Reyes, y le digo, y dejé todo lo que estaba haciendo y llamé a Miguelina. Digo yo, Miguelina, mire, el Señor me impresionó ahora mismo y me dice que eres tú la persona que andamos buscando para formar parte del programa. Y Miguelina, sin poner ningún pretexto, me dijo, bueno, si eso fue lo que el Señor te dijo, pues yo lo haría, pero tú tienes que enseñarme. Y me engranó a hablar de esto, porque en realidad el Señor me impresionó y me puso en la mente a ella, y yo estaba muy preocupada. Pero inmediatamente hablo con Miguelina, en la noche, el mismo día, me habla la persona con quien yo le había dicho que me ayudara a buscar a alguien y me dice, te tengo la persona. Y yo dije, ay, santo Dios, si ya yo tengo la persona. Y digo yo, ¿y quién es? Y me habló de ti, Yanna. Y yo dije, tremendo, pero el Señor ha sido bueno. Le pedimos una persona y el Señor ha enviado dos. Así que si el Señor te permitió que tú hablaras con ella y ella aceptó, es porque el Señor la quiere las dos. Y de verdad que mi preocupación innecesaria, digo yo, porque el Señor quiere que llevemos nuestras cargas a Él, pero en el momento de dificultad se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. El Señor fue muy bueno, porque lo que yo pensé que se iba a tardar meses para conseguir, el Señor en menos de una semana hizo el trabajo. Y yo alabo su nombre, porque los desafíos que se presentan cuando estamos trabajando para gloria de Dios, se presentan, pero tenemos que estarnos tranquilitos porque es que el Señor se va a encargar. Hasta ahora lo ha hecho en todos los desafíos que hemos enfrentado desde el inicio. Y yo sé que aunque se sigan presentando más adelante y se presentan a cada momento, el Señor nos ha permitido salir con bien y yo alabo su nombre por eso. Así es, así Amén. es. Y decirte que junto con Radio Esperanza New York se levantaron otros proyectos de radio que tristemente hoy no están en el aire. Y yo sé que mucha de las razones es por eso, porque llega un momento cuando uno suelta la toalla, dice, ya no puedo más, porque es como que toda la carga recae sobre una o dos personas. Lógico, porque es voluntario, no hay un compromiso salarial ni de trabajo que podamos decir, tú firmas un contrato y aquí tú vas a estar
llueve, truene o ventee. Nosotros dependemos de el tiempo y la voluntad. Y es por eso que agradecemos a todos aquellos que ponen de sus talentos y su tiempo para servir acá, porque en realidad no están sirviendo solamente a la radio, están sirviendo al Señor y también a la proclamación del Santo Evangelio. Cada desafío ha sido para nosotros un peldaño de superación y nos ha ayudado a crecer en la fe y nos ha ayudado a mirar que Dios provee. Amén. Decir que tenemos 3 años, estamos hablando de 36 meses consiguiendo los recursos para que la radio esté en el aire. Eso es, bueno, si me lo hubiesen dicho al principio, digo, bueno, es difícil, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y déjeme decirle que no es lo mismo escuchar que ver por nuestra propia cuenta. No es lo mismo escuchar como decir, oh, wow, qué bonito. Pero si todos, yo sé que si todos los que estamos del otro lado, que hemos sido llamados a ayudar en el ministerio, contáramos los testimonios que Dios ha hecho y también las dificultades que hemos tenido en el camino, porque sabemos que estamos en este mundo y el enemigo también trabaja. No, nada más no Así es. es uno, el enemigo también trabaja, pero ver a Dios glorificarse cada día en la vida de las personas, de uno que habla y de otros que escuchan, y ver cómo el Señor a través del tiempo ha mantenido el ministerio, nos damos cuenta que solamente Dios, porque nadie es, ¿cómo decir?, autosuficiente para decir, gracias a esto lo hemos logrado, sino que vemos a Dios trabajando en todos lados, buscando las personas para que ayuden, recibiendo las donaciones que tal vez se necesitaría más, pero con lo que hay el Señor ha trabajado hasta aquí. Y es como podemos decir aquí, hasta aquí nos ha ayudado Jehová a llevar el mensaje a otros y también a nosotros nutrirnos, porque a veces la gente cree que uno habla para que otro escuche, a veces nosotros vamos hablando y el Señor nos va hablando a nosotros también. Así que esto es como algo de doble vía, la bendición viene y va. Bueno, pues desde sus perspectivas, ¿cuáles serían los errores más comunes que la iglesia comete al iniciar un ministerio digital? O sea, ¿qué deberíamos hacer diferente para tener mayor impacto? Ya, pastor, que usted ha mencionado que había otros proyectos y que no pudieron continuar. ¿Cómo podemos ayudar en esa parte? Bueno, en primer lugar, se necesita una visión clara. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿A qué público quiero alcanzar? A veces queremos levantar un programa, un podcast para tener millones de visualizaciones y eso es bonito, pero nosotros debemos focalizarnos a qué público debemos llegar o qué deseamos alcanzar. Si no tenemos eso claro, si no sabemos lo que queremos, entonces, ¿para qué vamos a levantar un ministerio de redes sociales o un ministerio de comunicación en la iglesia? Entonces es bueno definir la visión, hacia qué punto deseamos llegar o a qué personas deseamos alcanzar. Segundo, es importante contar con un equipo. eh, Solo usted puede caminar más rápido, pero acompañado va a llegar más lejos. A veces hay gente que dice, bueno, yo voy a comenzar un proyecto y solo puede hacer algunas cositas, pero necesita un equipo, necesita el apoyo de la iglesia, necesita que jóvenes se involucren, que personas adultas se involucren, que alguien esté allí para sostener la cámara, que una persona pueda hacer el guión, que usted pueda poner la cara adelante, que alguien maneje el sonido, que alguien maneje las luces, porque es un trabajo muy, no digo difícil, un trabajo que conlleva mucho sacrificio. Entonces, muchas veces pensamos que podemos hacerlo solo, pero no es así. Usted aparece solo en la imagen, pero detrás de esa imagen hay un equipo que está trabajando arduamente para que esto se lleve a cabo. Le doy un ejemplo muy simple. Cuando mi esposa está en el programa Despierta con Esperanza, en la casa todos tenemos que andar en puntillas. Mis hijos, el perro lo ponemos en una habitación o lo sacamos al patio. Todos estamos involucrados de forma indirecta en el programa porque si estamos haciendo bulla y desayunando o caminando, eso va a interrumpir.
Entonces, ya hay un equipo que está sirviendo de soporte. En tercer lugar, aparte de esto, es importante que usted entienda con qué recursos cuenta. Cuando digo recursos, no solamente estoy hablando de la parte humana, sino también los recursos técnicos como los equipos, las luces, el audio, saber qué comprar, qué no comprar. Recuerde que en las redes sociales hay 3 EC que deben estar bien presentes, que es contenido, calidad y Cristo. Es importante tenerlo claro. Y a veces cometemos esos errores de que decimos, bueno, es para Dios, por lo tanto vamos a salir al aire como sea, sin una buena luz, sin un buen sonido. Y yo entiendo que lo que se hace para Dios debe hacerse bien, porque es Amén. para Dios. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Cuando uno ve un podcast de personas que no son cristianas y ve la alta calidad que tienen, y a veces uno mira lo que se hace y no es porque no haya recursos, sino porque no hay voluntad. Entonces yo creo en la excelencia, creo que dentro de tus recursos tienes que hacerlo mejor. Y son cosas que debemos tener en cuenta, Yanna, para comenzar y poder avanzar en estos ministerios. Y es bueno escuchar todo eso, pastor, porque es cierto, a veces decimos, bueno, pero el Señor no se va a enojar, ya está bien así con lo que estamos. Se está haciendo, pues ya. Y siempre es bueno mejorar. Para Dios le damos lo mejor, siempre. Cuando vamos a salir a la iglesia buscamos nuestra mejor ropa y nuestra mejor actitud, porque todo empieza adentro. Para Dios, pues deberíamos de hacer lo mejor, buscar lo mejor, claro, empezar con lo que hay, perdón. Pero en el camino, ir mirando qué cosas podemos mejorar, porque nosotros estamos llevando un evangelio que no es cualquier evangelio. Si nosotros nos ponemos a ver, eh, llamamos la atención a veces con la imagen. Nuestras vistas, nuestros oídos ya están acostumbrados a cosas nítidas. Ya anteriormente la era digital estaba un poco que nosotros veíamos cualquier cosa porque, bien, en la televisión, pero ya nuestros ojos, nuestros oídos están más limpios a lo que vemos en la televisión. Entonces, ya que, como se estaba mencionando, vemos algunos contenidos no cristianos que tienen un sonido que usted se quiere quedar escuchando porque el sonido está tan bueno, pero el mensaje tal vez no está tan bueno. Entonces, como tenemos un mensaje tan bueno, así tenemos que tener los recursos mejores para llevar y transmitir de manera clara, de manera directa a las personas lo que queremos llevar. Es muy importante estos consejos, pastor, porque tal vez hay personas aquí escuchando que desde hace mucho han recibido un llamado, tal vez abrir su canal de YouTube y el Señor le ha puesto algo en su corazón, pero no sabe cómo empezar, cómo iniciar, ya sabe que tiene que por lo menos tener un equipo o a alguien que le haga la edición, eh, buscar a una persona para que lo oriente qué debe comprar, qué es mejor y ese tipo de cosas. Pero antes de ya llegar al consejo final, yo quisiera mencionar a las personas que nos están escuchando que hay muchas otras personas que tienen sus canales de YouTube, que tienen cuentas en las diferentes redes sociales y hablan de la palabra de Dios. Solamente quería dejar como acotar una parte y es que los ministerios de la iglesia no es que son diferentes, no es que son aparte, sino que tienen una línea específica y tienen una medida específica, a diferencia de un ministerio más independiente, de una persona que sea cristiana, pero que no, el departamento no esté anclado a la iglesia. Por eso es que hablamos de ministerios oficiales, no dejando al lado o no dejando atrás las personas que han decidido predicar la palabra de Dios en las diferentes redes sociales, sino para que entendamos un poquito lo que es la diferencia, lo que marca un poco la diferencia en sentido de organización y de lineamientos. Bueno, pues al final quisiera ver qué consejos les pueden ofrecer a los jóvenes de la iglesia.
que han sentido un llamado a servir como discípulos digitales, ya sea abriendo su propio canal de YouTube o ya sea trabajando en un ministerio que tenga su iglesia, que por cierto, esto es un llamado ya al final a las personas que escuchan. Si tienen un ministerio oficial en su iglesia, apóyenlo, porque como el pastor estaba mencionando, es menester que cada departamento tenga personas para que haga diferentes tipos de cosas. A veces se trabaja solo, no porque el deseo es trabajar solo, sino porque a veces no aparecen personas que estén dispuestos. Y si tal vez alguien está escuchando y ha sentido el llamado a aportar en un don o un talento que tiene, pues no se haga sordo a la voz del Espíritu Santo. Y si usted en su iglesia tiene algún ministerio digital, pues ponga esos dones y esos servicios al servicio de Dios para que así usted lo pueda multiplicar. Pero si aún así usted tiene deseo también de hablarle a las personas o el Señor ha puesto en su corazón cómo estas personas pueden servir como discípulos digitales y no saben cómo empezar, ¿qué consejo le podemos dar? Mariel. Bueno, mi consejo para el que quiere iniciar y tiene ese deseo, ese sueño de hacer algo, tengo 3 palabras. Hay que perseverar, hay que tener disciplina y hay que tener compromiso, porque en realidad mantener lo que iniciamos, por ejemplo, este ministerio de la radio, esto ha sido un compromiso, pero un compromiso que lo hemos hecho nosotros, diciéndole al Señor que nos ayude, porque en realidad no es fácil. ¿Cuántas cosas no se han aparecido que han podido desanimarnos y nos han desanimado? Pero cuando tenemos un compromiso, cuando decidimos que vamos a perseverar sin importar lo que pueda venir, pues entonces las cosas van a ser mejor, porque ya yo decidí que este es un compromiso. Así que mi querido joven, mi querido hermano, si usted tiene ese deseo o si ya inició, pero se va desanimando en el camino, manténgase adelante, permanezca, persevere hasta el fin, que el Señor va a prosperar ese esfuerzo. De eso yo estoy sumamente convencida. Bueno, mi consejo es muy simple. La Biblia dice que Dios bendice las obras de tus manos. Muchas veces tenemos una buena idea y se queda en un pensamiento. Es bueno que esa idea usted la lleve a la práctica, que haga la obra. Y, en muchas ocasiones hay gente que no inicia porque quiere iniciar de forma perfecta. Lo importante es comenzar. Comienza y en el camino vas a ir a perfilando, ah, perfeccionando tu estilo, pero es importante que inicies. Vendrán obstáculos, vendrán dificultades, pero toma el paso de iniciar. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás un hermano me dijo, ¿y por qué usted no abre un canal de YouTube, pastor? ¿Por qué no lo hace? Y yo siempre estaba moroso, no tenía tiempo, hasta que abrí el canal de YouTube. Gracias a Dios estamos llegando a los 9,000 suscriptores en ese canal. Y es un canal focalizado en un tópico especial, que es la predicación y la ciencia de la homilética o el arte de la predicación. Inicia. Si tienes una idea de testimonio, de alabanza, de podcast, de transmitir los cultos de la iglesia, de sermones, de poesías, de leer la Biblia, inicia. Lo importante es que puedas iniciar y alguien será bendecido con tu programa y tu talento. Bien, amigos, no es la única manera, también hay formas de usted compartir el Evangelio, usted dando like, compartiendo estos ministerios oficiales, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Vamos a poner ahí las redes sociales de Radio Esperanza New York. Si ustedes quieren mencionar también sus redes personales para que los amigos puedan buscarlos. Sí, me pueden conseguir en YouTube a través de Homiléticos, el canal del predicador, y a través de mi cuenta de Facebook, a Yeuris Ferreira Oficial. También a través de mi cuenta de Instagram. No soy tanto de Instagram como otras personas, sino más de Facebook, porque allí le doy seguimiento, pero también allí pueden seguirnos en Instagram y en X o lo que era Twitter, también pueden seguirnos. Bueno, y yo con mi nombre, Mariel Ferreira, tanto en Facebook como también en Instagram.
Así que amigos, empecemos el trabajo. Antes de usted abrir su canal de YouTube y antes de tomar todas estas recomendaciones, pues vaya a Facebook, a YouTube, a Instagram y pueda seguir estos ministerios para que usted pueda ser bendecido. También puede tener ideas, puede ver cómo lo hacen y ese tipo de cosas. Y recuerde descargar el app de Radio Esperanza New York como Radio Esperanza NY y ahí usted lo descarga. Está en la Apple, ¿verdad? Apple Store. En Y Apple y también en Android. Android. Ok, Y Android perfecto. también. Así que amigo, pues vaya ahí buscando mientras está terminando de ver el video y esperamos que este contenido sea de bendición. Si usted ha sentido que es de bendición para usted, no se quede con él, compártalo con otros para que otros también puedan escuchar este hermoso testimonio de este proyecto, este ministerio y también comparta, síganos y dele like. Así que nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Bye bye. Bendiciones.